Pues este libro viene gestionándose hace muchísimos años, más de 10, yo diría que desde 2010, 2012. La idea surgió por mi esposo, que es francés, y que comenzó a amar este país a través de las historias de mi papá. Y sentarse a hablar con mi papá era descubrir el país de una forma diferente. Y realmente las historias detrás de las historias hipnotizaban. Entonces él empezó a sugerirle que escribiera algo así como sus memorias, pero mi papá como que no, le insistimos durante muchos años y en 2019 publicó su último libro, Huellas, y yo vi ahí que era como una ventanita como que se abría justamente como a ciertas anécdotas de su vida. Y decidí tomar las riendas del proyecto y proponerle que escribiéramos el libro a cuatro manos. Y ya finalmente mi papá aceptó y durante 2 años hice la investigación de su mano, pero en 2021 mi papá se me fue y quedé yo con todo pues con una promesa por cumplir. Y ya pues durante 3 años ya pues el proceso de escritura pues ya sí fue sin él. Pues la investigación, digamos que fue una prolongación de nuestra relación padre-hija, porque pues yo desde muy niña estuve pues muy involucrada en su trabajo, porque pues siempre nos mantuvo en la casa, mi mamá y a mí, informadas de absolutamente todo. Y bueno, y mi mamá muy involucrada también en el trabajo de mi papá, o sea, era su correctora, de manera que fue como, o sea, una prolongación, pero más adentrarse en detalle pues en su trabajo y como ir descubriendo, o sea, él me hablaba de una crónica, yo buscaba la crónica, la leía y esa crónica me llevaba a otra, entonces también fue muy bonito porque en algún momento dado mi papá me dijo, me das la oportunidad de darme cuenta cuánto he hecho. Y bueno, pues yo estaba tranquila realmente porque pues para la escritura estaba ahí. Pues yo no soy escritora, entonces, pero bueno, me dejó con este gran reto y bueno, así fue la investigación de su mano. Fue muy duro porque primero pues era pasar de un relato a la tercera persona a un relato en que ya debía involucrar el yo y pues ese yo estaba, primero ese yo es arquitecto, segundo ese yo estaba en duelo y tercero ese yo tenía que encontrar la manera de legitimar su voz también. Y ese fue, digamos, el primer gran reto en el que me demoré mucho tiempo, quizás 8 meses, tratando de encontrar una estructura que me permitiera reunir todo eso. Y finalmente encontré la solución de organizar el relato en una secuencia rota, con un hilo conductor, que es la última semana de mi padre, en la que van surgiendo ventanitas en la que yo pude comenzar a hablar pues, de nuestra relación, que tiene muchos matices, de su trabajo y de mi duelo. Entonces pude vincular como todas las aristas a través de esa línea de tiempo. Cada crónica que encontraba o cada historia que él me contaba me abría un mundo no sé, es que fue un trabajo realmente heroico, el trabajo de mi papá en un país como Colombia, poder mantener su independencia y fuera de eso, pues mi papá nunca pisó una facultad de periodismo, nunca pisó una facultad de comunicación. Pisó una facultad de antropología con el único objetivo de entender antropológicamente las 9 naciones culturales colombianas para poderlas contar y para poderlas contar desde cada una de ellas y no desde su juicio personal. Y pienso que, obvio, fue heroico todos los temas que abordó, a todos los lugares que llegó, a todos los personajes que entrevistó, pero lo heroico creo que también fue inventarse una metodología pues, que es un método Germán Castro Caicedo, o sea, es un método que se inventó él y que persiguió hasta el final.
contar las historias desde el lugar de los hechos, los personajes y la Colombia profunda desde cada una de las naciones culturales. Defender y tener en la piel y siempre sacar a la luz la injusticia social, el ayudar a encontrar una vida de solución a la paz, hablar y defender el medio ambiente pero a lo largo de todo su oficio durante 60 años, cuando en Colombia ese tema no existía, poder mostrar todas las caras o de un tema o del conflicto armado desde todas sus aristas, entrevistando a todos los actores y bueno, y no solo personajes, digamos, conocidos, sino también la Colombia profunda desde no sé, el barrendero, el artista de circo, el campesino, Pablo Escobar o Tiro Fijo o Carlos Castaño, o sea, realmente todo el espectro de esta sociedad compleja que es nuestro país. Muchas de estas historias yo las conocía, pero quizás como el proceso de escritura fue durante mi duelo, fue muy bonito volverme a encontrar con el recuerdo y la manera en que yo quisiera que este libro fuera leído es un viaje por el país, un viaje por el recuerdo. Y en la medida en que iba avanzando, tanto en la escritura como en mi duelo, volver a viajar por el país con mi padre fue muy, muy bello. O sea, regresar a mis 8 años cuando fui al Amazonas por primera vez con él. Volver a viajar a la costa Valledupar, a encontrarme con sus juglares que nos contaban historias en los pueblos, o descubrir, digamos, las crónicas ya escritas, pues por ejemplo las primeras crónicas de mi papá, una entrevista como la de Jaime Arenas, en las que pues yo siempre crecí con el tras bambalinas de esa historia, pero digamos ya contrastar nuevamente la crónica como tal con lo que siempre me contó mi papá, tal vez eso recordaría como el viaje por mi recuerdo de la mano de mi papá. Para mí el padre y el periodista siempre fueron la misma persona, o sea, no eran, porque pues Germán Castro Caicedo era periodista 24 horas del día, pero fue un papá con el que yo tuve una simbiosis y una relación, pienso yo, muy sui generis, muy compenetrada en todos los aspectos, con unas maneras de comunicación muy fuertes, tanto en lo escrito como en el silencio, como en las conversaciones y las corazonadas. Fue un papá que, a pesar de viajar por todo el país, estuvo siempre muy presente. Fue un papá que me estimuló siempre a hacer lo que yo quisiera, a partir del momento en que lo hiciera con argumentos y con pasión. Todo tenía cabida. Fue un padre que me dio eso, toda la libertad de pensamiento, de escoger lo que yo quiera en la vida, y que me acompañó también en todo, celebrando, pienso exacerbadamente, cada capítulo de mi vida. Entonces fue un padre que fue muy presente y que sigue estándolo. Esta foto de la portada es tomada por Carlos Caicedo, que es un fotógrafo que conoció a mi papá durante su trabajo en El Tiempo, finales de los 60, principios de los 70. Y esta foto la tomó Carlos Caicedo al final de la escritura del libro El Hueco. Y en esta foto estábamos mi papá y yo en el estudio de su casa, pues como ven tienen todos sus objetos y sus amuletos recogidos en todo el país.
y allí estamos leyendo el último manuscrito del libro El Hueco antes de que saliera la editorial.